a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Muchas gracias, queridos amigos, por estar en sintonía de su programa Fe y Razón. Este día vamos a comenzar una nueva serie. Vamos a estar hablando con respecto a la Santa Misa. En los programas anteriores estuvimos hablando con respecto a la oración y en este programa vamos a iniciar esta serie donde vamos a estar hablando cómo la misa es una oración completa. Vamos a estar viendo las partes diferentes de la misa. No va a ser un tratado exhaustivo, un tratado teológico profundo sobre la misa, porque eso no me compete a mí como laico, pero esta es una experiencia. Lo que vamos a hablar es la experiencia que como laico hemos experimentado, hemos vivido al haber llegado a conocer la misa. Como ustedes saben, durante mi tiempo, cuando yo fui protestante, yo fui pastor, yo celebraba el culto, allá se le llama el culto. Entonces el culto tenía cierto orden, cierta liturgia, aunque esa palabra no gusta mucho usarse en algunos sectores pentecostales, pero teníamos pues un orden de culto que comenzaba con la bienvenida. Siempre lo hacíamos de la siguiente manera, pues como pastor yo siempre pasaba, si ese era el culto donde a mí me tocaba predicar, siempre dábamos la bienvenida. Pues, bienvenidos hermanos, gracias por estar aquí con nosotros este día, y bueno, pues vamos a iniciar nuestra celebración, nuestro culto, pero para poderlo hacer, primero hagamos un momentito de oración, de silencio, para poder pedirle perdón a Dios por nuestros errores, nuestros pecados. Eso siempre lo hacíamos, queridos hermanos. O sea que llevábamos un orden, una manera dentro del culto donde siempre se daba la bienvenida, se hacía una oración para pedir el perdón de Dios por los pecados, para que pudiéramos celebrar el culto con toda libertad, encomendar el tiempo, lo que se iba a desarrollar en ese momento, y después de eso, después de esa oración, ya se le cedía el tiempo al que iba a ser el ministro de alabanza, como se le llama ya, o el que iba a dirigir las alabanzas, y ya comenzaba el tiempo de la música. Todo tenía pues cierto tiempo. Nosotros pues manejábamos un horario, un cronograma, donde comenzábamos pues primero con la bienvenida, luego la oración pidiendo perdón por los pecados, la oración inicial, como se le llama, y luego pues el tiempo de alabanza, que duraba una media hora, 35 minutos, dependiendo el ministerio de alabanza, que incluía primero los cantos alegres, como se le llama. Y yo siempre discutía esa palabrita, decía, bueno, si hay cantos alegres, si hay coros alegres, quiere decir que hay coritos tristes, pero bueno, eran los coros alegres que lo que hacían era animar a la gente, lo poníamos a cantar, pero eran cantos muy importantes, muy espirituales. Y quiero decirles, mi querido hermano, que al menos en ese aspecto los protestantes nos tienen un poco de mucha ventaja. Mejor, no hablemos poco, mucha ventaja en la manera como ellos cantan. Lastimosamente, en nuestra Iglesia Católica lo que se ha hecho es tomar los cantos que ellos han hecho y se vienen a cantar acá. Pero lastimosamente en nuestra iglesia no se habla de un avivamiento, no se habla de un despertar, para no utilizar las mismas palabras protestantes, ya suficiente con los coritos que estamos cantando, pero se ocupa algo que se llama la animación, animar a la gente. ¿Y qué es eso de animar? Ni que fuéramos, cuando a mí me dicen que se va, los coros de animación, a mí se me imagina que vienen con porras y están animando. Eso es lo que siempre se me viene a mi mente. No hay una manera de poder despertar la alegría, el júbilo, sino que es animar a la gente. Y muchos de los coritos que se cantan en nuestra iglesia, que son de animación, lo que hacen es poner a la gente a bajar al río, a subir al río, y que la cabeza que se mueve para un lado, se mueve para otro, y no se cumple lo que dice la palabra de Dios, que cuando cantemos tenemos que hacerlo con inteligencia. Eso dice la palabra de Dios. Muchos de esos coros no tienen nada de inteligencia espiritual. Hay un corito que dice, déjeme recordar, dice, esta cabeza dice que no me da. ¿De dónde sacan eso, querido hermano? Y que la muevo de aquí para allá, y que la muevo de ahí, y ahí está la gente moviéndose. O sea, sí los están animando, claro que los están animando, pero no los están llevando a un encuentro con el Señor. No los están llevando a un despertar espiritual, no los están llevando a un momento de alabanza a Dios. Los están teniendo entretenidos,
pero no les están llevando a alabar a Dios. Entonces, en el protestantismo, cuando yo era pastor, las alabanzas, por eso se llaman alabanzas, iban dirigidas a Dios, cantar cantos de júbilo, de alegría, para después entrar a los cantos, se le llama de adoración, ya bajarle el ritmo a la gente, ya ponerlos en un estado de adoración, cantar coritos tranquilos, ya la gente pues entraba en esos estados de éxtasis, se le puede llamar, empiezan a orar, empiezan a llorar, a llegar al punto de que después se pasa ya a la oración pastoral, en donde uno de pastor dirige o alguien encargado dirige la oración, ya se tiene ese tiempo de oración intensa para después llegar al momento de la predicación de la palabra de Dios. Dependiendo en algunas congregaciones en las que nosotros estábamos, después de ese tiempo de alabanza, de algarabía, de júbilo y luego de entrar a ese tiempo de adoración, entonces ahí después de eso ya se pasaba a dar algunos anuncios o si no, se hacía la colecta para luego entrar a la predicación y luego terminar la predicación con oración también, con el llamamiento para los que querían aceptar a Cristo y después con los anuncios y ya había una oración de despedida y se terminaba el culto. Eso es lo que se hace en la denominación a donde yo estaba. Habían otras denominaciones que no, ellos vienen, hacen una oración, ellos no son muy, especialmente los que no son pentecostales, cantan con himno, está el cantante, el que dirige, el ministro de alabanza y dice, hermanos, vamos a cantar el himno número tal, y empiezan a cantar el himno y después de que terminan ese, hoy vamos a cantar el otro himno, cuán grande es él, que está en el número tal de su himnario y ya la gente está con su himnario, muy solemne, aquello, cantando, y ya después de eso se hace otra breve oración y ya pasa el pastor a predicar o el expositor y hace su predicación. Todo depende de la congregación. Pero siempre hay un orden, siempre hay una liturgia, siempre hay un orden establecido de cómo se lleva el culto. Pero así se llama culto. Cuando yo comienzo a conocer la iglesia, yo empiezo a estudiar la misa. Durante el tiempo que yo fui católico, pues yo iba a misa porque había que ir a misa porque era pecado mortal no ir a misa. Entonces había que ir a misa. Y ese es el gran problema que tienen muchos, por eso es que se vuelven católicos de cumplimiento, de cumplo y miento. Porque van a cumplir nada más. Porque les dicen que hay que ir a cumplir. Y muchos cuando salen de la misa dicen, ya cumplimos. Sí, ya cumplieron. Claro que cumplieron. Cumplieron con una obligación que ellos se han impuesto, pero no porque tengan el deseo de buscar a Dios. No porque tengan el deseo de tener un encuentro con Dios. Pero eso se pasa, hermano, eso pasa porque no se conoce la misa. No se entiende la misa. Hace muchos años yo estaba en una comunidad, estábamos hablando, era una reunión que teníamos en una casa y estaba hablando precisamente sobre la misa, la oración y estaba hablando cómo la misa tiene que ser muy importante porque hay muchos que se esfuerzan, precisamente, especialmente aquellas personas que les gusta mucho el cine, cuando van a ver una película siempre llegan con unos 45 minutos más, si no han comprado el ticket aún, llegan con unos 45 minutos de anticipación a la hora que inicia la película y todavía sabiendo que hay un margen de anuncios, de extras, como le llaman, de películas que vienen o que van a estar dando, pero siempre procuran que a la hora que comienza la película ya están todos sentados, esta persona ya está sentada, ya lista para disfrutar su película, procuran en la mayor lo posible no levantarse durante la película, no ir al baño. Yo recuerdo que una vez llevé a un sobrino de mi esposa y yo le dije, íbamos a ir a ver una película de Batman, por cierto, que estaba en esos días, de eso le estoy hablando que fue cuando éramos novios todavía, hace más de 20 y tantos años, y yo le dije a este sobrino de mi esposa, oye, es un hombre ya que ya tiene hasta hijos, entonces yo le dije a este muchachito, en esos días él tenía como 13 años, yo le dije, mira, vamos a ir al cine. Pero eso sí, si vas a ir al baño, anda ahorita. Ahorita vas al baño. Porque una vez comience la película de Batman, yo no me voy a levantar de este asiento hasta que termine. Y si quieres ir al baño, aquí te vas a hacer en la butaca. Pero yo no me voy a levantar porque no me voy a perder ni un momentito de la película. Y así hay muchos que hacen, querido hermano. Van y no se pierden ni un detallito porque perderse
1, 2, 3 minutos, no se diga 5 minutos de la película, se puede llegar a perder el sentido del argumento de la película. Muchas cosas después no se logran entender qué pasó porque perdieron esa fracción de tiempo. Entonces yo explicaba en esta comunidad cómo si muchos hacen ese esfuerzo para ir a una película, para ir al cine, ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo con la misa? ¿Por qué no llegamos temprano a misa? ¿Por qué no guardamos silencio en misa? Porque en el cine uno no está hablando. En el cine, si alguien comienza a hablar, con que sea que esté cuchicheando, se le calla, empiezan todos, porque todos quieren estar atentos, pendientes, escuchando lo que está ocurriendo en la película. Pero vamos a nuestras misas, hermanos. ¡Qué desastre! ¡Qué decepción! Desde que uno llega, la gente está a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. En vez de estar con su rosario, en vez de estar en oración antes de que comience la misa, están a hablar y hablar. Y si uno viene y les calla, se enojan con uno y lo ven con mala cara. ¿Y usted quién es para venir acá? Y empiezan la negatividad. Ahí se ve claramente la falta de espiritualidad de estas personas. Y cuando comienza la misa, están hablando, están cuchicheando, están viendo el teléfono algunos, que no les importa la palabra de Dios. Comienza la homilía, empieza un desfile de gente, especialmente mujeres con niños que se levantan y van al baño y regresan, jóvenes que aprovechan eso también para salirse, para ir a, a mandar algún texto, afuera, y luego se están allá y luego pues vuelven a entrar, porque ni modo, si no el papá sale a buscarlos o la mamá, y se da esa profanación de la Santa Misa, querido hermano. Niños llorando. Y aquí viene la mala educación de los padres que justifican. Pero es que es un niño, no lo podemos tener calladito. Mire que Jesús dijo, dejen que los niños vengan. Sí, pero es cierto, Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. Pero también la palabra de Dios dice que al hijo hay que educarlo. Al niño desde pequeño se instruye, especialmente en las cosas de Dios. Si nosotros conociéramos la cultura judía, nos diéramos cuenta cómo era de estricta en cuanto a la educación de los hijos y el respeto que desde niños debían de tener en el templo de Jerusalén, en las sinagogas. Pero nosotros ahora no, nos excusamos que son niños, que no los podemos controlar y ahí los tenemos que estén llorando, gritando. Algunos le llevan chucherías, o sea, le llevan, dulces, golosinas para que estén comiendo en la misa con tal de que se estén quietos, le llevan juguetes para que estén ahí molestando. Prácticamente, querido hermano, es una profanación a la Santa Misa. Y qué tristeza que esta gente que hace eso es de conocer realmente su vida. Mucha de esta gente a lo mejor ni el sacramento del matrimonio tienen. Claro, viven en pecado. Por eso no entienden la Santa Misa. Por eso van solamente a cumplir. Hasta quizás emisarios del enemigo son para ir a perturbar, a molestar. Hay una película hecha en computadora muy interesante que así se llama precisamente El Gran Milagro y va describiendo todas esas perturbaciones que hay en la Santa Misa y muestra quién es el que está detrás de todo eso. Pero aquí tienen que ver muchas cosas, querido hermano. La educación, la espiritualidad, tiene que ver tantas cosas en esto que está ocurriendo en nuestras misas, porque se ha perdido la sacralización. Precisamente ya hace unas semanas alguien me etiquetó en un video que andaba y yo tuve que hacer la aclaración porque esta persona quizás esperaba que yo dijera otra cosa, que yo me pusiera en contra y esta persona viene y me hace esa pregunta, así como cuando llegaban donde Jesús y le decían a Jesús, es lícito darle tributo al César. Preguntas que andan buscando una respuesta para tener algo de con qué atacar, y me hacen la pregunta y me dice, ¿usted qué opina de esto? De un perrito que se mete a la misa y está el sacerdote en la homilía y el perrito está jugando. A lo mejor usted ya vio ese video y está jugando y está jalándole la casulla, y el sacerdote no, él estaba hablando, él estaba en la homilía y pues solo le hacía, no sé, pero lo dejó al perrito, pues el perrito jugando ahí en la alfombra, revolcando. A lo mejor era el perro de él. Ahora, aquí es lo que yo siempre he dicho. Faltan muchos aspectos importantes en nuestra iglesia. Por ejemplo, eso que me muestran en ese video, eso no lo hubiera visto, muy raro, muy rarísimo, si hubiera visto en un culto protestante.
Porque en los cultos protestantes, en las congregaciones protestantes, hay personas en las puertas que se encargan de la disciplina. Hay un comité de disciplina que está, incluso se sientan en las primeras sillas en cada fila o cada 2 filas, que es un comité. Alguien se sienta acá y esa persona tiene el cuidado, tiene el trabajo de cuidar la disciplina de su fila y a lo mejor de las 2 filas adelante. Después hay otra persona que también se encarga de su fila y de otras 2 filas adelante. Lo que están es cuidando el orden, la disciplina. Gente que está platicando, gente que está durmiéndose, ponga atención. Hay un orden de entrada para el culto también. En algunos lugares, mis queridos hermanos, y qué vergüenza se siente cuando uno habla sobre estas situaciones, en algunas congregaciones protestantes, el culto a los 10, 15 minutos máximo de haber comenzado, nadie entra. El que no entró antes de los primeros 10, 15 minutos del culto, ya no entró. Tiene que quedarse hasta el siguiente culto, porque va a entrar a perturbar, a molestar. Otro aspecto bien importante de la disciplina es que en muchas congregaciones la gente la sientan en orden de llegada y comienzan a sentar desde las primeras filas hasta las últimas. Pero en nuestras parroquias, ¿qué es lo que ocurre, querido hermano? La gente que llega temprano se sienta atrás y la iglesia se va llenando de atrás para adelante. ¿Qué significa eso? Que los que llegan a la hora de la homilía, ya no hay espacio adelante, tienen que ir a buscar los asientos que hay adelante y ahí van, en lo que unos salen para el baño, otros van entrando en ese momento a sentar. Es un desorden. Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Yo sé que muchos ahorita les va a rechinar los dientes y la bilis le va a explotar y le va a empezar a salir bilis por la boca o espuma, qué sé yo. Pero es la verdad, hermano, aunque se enoje, no cambia la realidad, es una realidad. Porque aquí en este sentido, lastimosamente, los protestantes no ganan ventaja, no teniendo nada ellos en su culto. Porque ¿qué hay en el culto? Nada, solo la algarabía, emoción. En cambio nosotros en la iglesia, en nuestra iglesia, en la iglesia que Cristo fundó, tenemos el cuerpo de Cristo sacramentado. Tenemos la presencia real de Cristo en el santísimo sacramento del altar. Allá no hay nada de eso. Pero allá se respeta más que aquí, donde Cristo está presente en el sagrario. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que entender esta parte importante de la misa. Entonces, cuando nosotros vamos viendo estos detalles, cuando yo comienzo a estudiar la misa, siendo aún protestante que estaba queriendo conocer la iglesia, y empiezo a entender la misa, cuando voy por primera vez a una misa y entiendo lo que ocurre en una misa, mi querido hermano, qué tristeza para estas personas que no saben la profanación, no saben lo que están haciendo. Como les comentaba, estaba hablando sobre estos temas en una comunidad, en la casa de una comunidad en cierto lugar, cuando una pareja de esposos se levantó y enojados dijeron allí delante de toda la gente que estaba reunido, refiriéndose a mí, lo que ese está enseñando no sirve. Y se fueron bien molestos. Pero yo recuerdo hace muchos años la predicación de un pastor que tenía mucha razón en algunos aspectos. Esa predicación se llamaba Ven y comparemos. Así decía, ven y comparemos. Comparemos tu vida y comparemos mi vida. Comparemos tu familia y comparemos mi familia. Comparemos cómo vives tú y cómo vivo yo. Y cuando uno ve esa situación, digo, bueno, comparemos entonces. ¿Qué pasa con esta familia? Oiga, ella dejó al esposo y se fue con otro hombre. Y él se metió con otro hombre. Por eso es que la mujer lo dejó por otro hombre, porque lo encontró con otro hombre. Pero se levantaron diciendo que lo que yo estaba diciendo sobre la misa no servía. Ahí se compara. Ahí uno se da cuenta, mi querido hermano, quién solo llega a cumplir y quién solamente llega a pasar el momento, el rato, y quién realmente llega porque entiende lo que la misa significa. Veamos qué es lo que nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica y después que veamos estos numerales del catecismo, vamos a ver qué es lo que nos enseña la liturgia, el misal.
Hace unos años tuve la oportunidad de encontrar el Misal Romano Diario, que es un libro donde están, pues aquí está la liturgia, están pues las lecturas en los 3 ciclos dominicales, junto con en los 2 años, tanto año par como impar, para las misas entre semana. Aquí están los diferentes tiempos litúrgicos: Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, y luego pues el tiempo ordinario. Aquí está toda la información, aquí está todo lo que necesitamos. Pero también, aparte de las lecturas, en este misal, pues, en algunos lugares lo venden, el Misal Romano Diario, un poco, para algunos puede ser un poco caro, pero es importante. Y si no, pues comprar los misales que venden en locales, algunas editoriales que los van sacando por tiempo, puede por un mes o por 3 meses o por 2 meses, qué sé yo. Pero lo importante es conocer estos aspectos. Y este misal, como es un misal romano, es un misal completo, aquí viene la liturgia desde que comienza la misa, las diferentes plegarias eucarísticas, los diferentes prefacios. Está completo, se puede decir, en cuanto a cómo es la celebración eucarística. Entonces vamos a ver primero los numerales del catecismo que nos hablan con respecto a la misa, y luego vamos a quedarnos leyendo partes importantes, cosas, detallitos que nosotros debemos de saber, qué tenemos que decir, qué no tenemos que decir, en qué momento nos tenemos que poner de pie, cuándo nos tenemos que mantener sentados. Todos esos detalles que nos enseña precisamente el misal, cómo tiene que ser nuestro actuar dentro de la celebración eucarística. Primero veamos, como dije, lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Numeral 1345 del Catecismo de la Iglesia Católica. Numeral 1345. Desde el siglo II, o sea, estamos hablando casi 2000 años, o sea que esto no es nuevo. La misa no es un invento de Constantino, como dicen algunos protestantes que no saben nada de esto, solo repiten lo que les han dicho. Dicen que Constantino inventó la misa. Desde el siglo II. Según el testimonio de San Justino Mártir, tenemos las grandes líneas del desarrollo de la celebración eucarística. Estas han permanecido invariables hasta nuestros días a través de la diversidad de tradiciones rituales litúrgicas. He aquí lo que el santo escribe hacia el año 155. Estamos hablando que es el tiempo prácticamente, hacía 55 años había muerto el último de los apóstoles. Estaban todavía algunos que conocieron a los apóstoles. Prácticamente podemos decir, pues, en una etapa pues post-apostólica. Entonces estaba aquello todavía fresquito, calientito, por así decirlo. Entonces San Justino Mártir nos da estas líneas. Vuelvo a repetir lo que dice el numeral 1345. Desde el siglo II, según el testimonio de San Justino Mártir, tenemos las grandes líneas del desarrollo de la celebración eucarística. Estas han permanecido invariables hasta nuestros días a través de la diversidad de tradiciones rituales litúrgicas. He aquí lo que el santo escribe hacia el año 155 para explicar al emperador pagano Antonino Pío, que gobernó desde el año 138 al 161, Antonino Pío, lo que hacen los cristianos. San Justino va a explicar lo que hacían los cristianos en el primer siglo de existencia de la iglesia cristiana. Así que aquellos que vienen y dicen que Constantino fue el que instauró la Iglesia Católica, el que la fundó, y que Constantino trajo la adoración al dios Sol, y que Constantino aquí, Constantino allá, no saben de lo que están hablando, porque no conocen estos aspectos de la historia. Escuche lo que dice ese numeral 1345, de acuerdo a lo que le escribió San Justino a Antonino Pío en el año 155. Constantino aparece en el año 313. Estamos hablando de más de 150 años antes que apareciera Constantino. Y dice, el día que se llama Día del Sol, el domingo,
Sunday, dicen allá, el día del sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo, en un mismo sitio. No como ahora, que usted mire esta gente que dice tener la verdad y aquí tienen un templo y enfrente tienen otro, con nombres diferentes, con costumbres diferentes, con doctrinas diferentes. En el primer siglo se reunían en un mismo sitio todos los que habitan en la ciudad o en el campo. ¿Y qué día se reunían? El día que se llama Día del Sol, o sea, el domingo. Para aquellos que dicen que el sábado, están bien equivocados, porque la iglesia desde el primer momento se reunía el día domingo. El día que se llama Día del Sol tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. A mí me han dicho que los católicos adoran al Dios Sol y que por eso la custodia tiene forma de sol y que por eso es que se reúnen el día domingo porque es el día del Dios Sol. El profeta Malaquías dijo que al final iba a nacer el sol de justicia, el verdadero sol de justicia que trae la salvación, o sea, Cristo. Y Cristo resucita el día del sol, el verdadero sol de justicia que trae la salvación. Por lo tanto, pues la iglesia comenzó a reunirse el día del sol, el día en que se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se leen las memorias, esto es lo que hacían en el primer siglo, dése cuenta, mi querido hermano. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. El que preside, o sea, el presbítero. Ya hay presbíteros, ya hay obispos. En el libro de los Hechos ya se menciona. Entonces, el presbítero, el que está dirigiendo, después que se ha escuchado, claro, ya después con los siglos todo esto ya se fue, perfeccionando, ya se creó un calendario litúrgico, ya se crearon un calendario de citas bíblicas que se van leyendo dependiendo del tiempo litúrgico. En esta época pues se reunían, leían las memorias de los apóstoles, ahí entraban las cartas que se habían escrito, se leían los profetas tal y como se hacía en la sinagoga. Por eso es que nosotros tenemos una primera lectura que por lo general siempre del Antiguo Testamento se canta un salmo, porque así lo hacían también los judíos, se cantaba un salmo, así lo hacían también los cristianos. Jesús cantaba los salmos con los apóstoles y después de eso se leía pues las memorias de los apóstoles, así como se hace ahora, una carta. Por último se lee el Evangelio y después de eso pues el que preside toma la palabra y comienza la homilía, ahí comienza ya la predicación y luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros, la oración. Y estamos enfocando la misa como una oración. Oramos por nosotros y por todos los demás. Aquí viene lo que se llama la oración universal, donde se empieza a orar por las diferentes peticiones, tanto de la iglesia local como de la iglesia universal, tanto del lugar a donde se vive, el país, como a nivel del mundo. La oración universal, como se llama, oramos por nosotros, por todos los demás, donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para así alcanzar la salvación eterna. Estoy leyendo el numeral 1345 del Catecismo. Cuando termina esta oración, nos besamos unos a otros. Antes el saludo de paz venía antes de la consagración. Luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados. Ahora lo hace ya el presbítero, mezcla agua. Vamos a ver esos detalles en la medida que vayamos avanzando en esta serie de programas. Se mezcla el vino con un poco de agua. El presidente, así se le llama en este momento al presbítero, el presidente los toma y eleva
alabanza y gloria al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias. La palabra gracias en griego se dice Eucaristía. Por eso es que nosotros le llamamos a la celebración Eucaristía, una celebración eucarística. Así le llamamos también al sacramento, la Eucaristía, porque toma el pan, toma el vino y da gracias, que fue lo que hizo Jesús en Lucas 22:19 y en 1 Corintios 11. Precisamente esa palabra es ocupada tanto por Lucas como por San Pablo, donde dice que Jesús tomó el pan y después de dar gracias, eucaristesa, aparece en el griego, en el texto original, y da gracias largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén. Ahí donde todos decían a una sola voz, amén. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados y los llevan a los ausentes. Oiga, aquí viene algo bien interesante. Hoy muchos se rasgan las vestiduras diciendo que la Eucaristía no se toca, que hay que abrir la lengua, abrir la boca y sacar la lengua para que le ponga. Pero en esta época era diferente. Se distribuía. Por eso es que decía precisamente uno de los santos, se me ha ido el nombre ahorita, decía, cuando San Cirilo de Jerusalén, cuando tú vayas a comer, a recibir el cuerpo de Cristo, y él casi de la misma época, año 200, 300 después de Cristo, 400, estamos hablando en la época prácticamente iglesia primitiva, como se le llamaba, cuando tú comas el cuerpo de Cristo, que tu mano izquierda, decía él, haga como un trono con tu derecha, para que ahí se siente el Rey de Reyes y Señor de Señores, y con tu derecha te lo llevas a la boca, cuidando, dice San Cirilo de Jerusalén, que no caigan partículas del cuerpo de Cristo. Pero como pues la ignorancia de mucha gente que se vuelve dogmática, se vuelve legalista, están pues diciendo tantas cosas, pero no es el tema ahorita. Entonces, dice aquí nuevamente, lo vuelvo a leer, cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros, Justino por lo visto en este caso y era un diácono en ese momento, los que entre nosotros se llaman diáconos, distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados y los llevan a los ausentes. Usted recibía a su familia, a su pariente que está enfermo en casa, no podía llegar, o los que estaban presos. Por ejemplo, aquel niño que murió, que era acólito, y que él llevaba la Eucaristía. Estamos hablando también de esta misma época. Él llevaba la Eucaristía, y cuando lo quisieron unos paganos, ¿y qué llevas ahí? Le quisieron robar la Eucaristía. Él prefirió morir apuñaleado y no soltar la Eucaristía. Era un acólito que llevaba el cuerpo de Cristo en sus manos para ir a entregárselo a los cristianos que estaban presos. Se da cuenta, mi querido hermano, y hoy algunos se andan rasgando las vestiduras porque alguien le pone la Eucaristía en la mano. Pero bueno, dice, cuando el que preside ha respondido, todo el pueblo ha respondido amén, entonces vienen los diáconos, distribuyen el pan, el vino, el agua eucaristizado y se lo llevan a los que no están presentes, a los ausentes. Estamos hablando que este es el numeral 1345 del catecismo de nuestra iglesia, o sea, la doctrina de nuestra iglesia. Numeral 1346. La liturgia de la Eucaristía se desarrolla conforme a una estructura fundamental que se ha conservado a través de los siglos hasta nosotros. Comprende dos grandes momentos que forman una unidad básica. Ahora vienen los dos momentos, las dos partes, si lo queremos llamar así, de lo que comprende la misa. La palabra misa, del latín missio, que era como se terminaba en ese momento la celebración, y se le decía a los cristianos, ahora vayan a cumplir la misión. Por eso de ahí viene el nombre misa.
¿cuáles son estos grandes momentos que nos menciona el Catecismo de la Iglesia? Primero, la reunión, la liturgia de la palabra con las lecturas, la homilía y la oración universal. Por muchos siglos, los que estaban en el catecumenado, o sea, los que estaban aspirando a ser bautizados, que no era como hoy que solo les ya dan 2 charlitas a los papás y a los padrinos, y ya con eso ya pueden bautizar al niño, y muchos ni saben, lo están haciendo nada más para salir del compromiso, porque así dicen muchos, ya cumplimos, ya salimos del compromiso, ya bautizamos al niño o a la niña, no entienden lo que significa el bautismo, pero en esa época los que se iban a bautizar, como estaba empezando a crecer la iglesia, entonces los cristianos se iban convirtiendo ya en edad adulta. Y estos pues ya después sus familias se iban incorporando a medida iban naciendo. Pero los que estaban en el catecumenado, o sea, aspirando en el aspirantado para ser bautizados, ellos solamente podían estar presentes en esta primera parte, cuando nada más se leía la palabra, se escuchaba la palabra, se predicaba el mensaje y luego se terminaba la oración. En ese momento ya a los catecúmenos se les despedía y solamente se quedaban los bautizados para poder celebrar la segunda parte, que es la liturgia eucarística. La liturgia eucarística, con la presentación del pan y del vino, la acción de gracias consecratoria, o sea, de consagrar, y la comunión. Estas son las 2 partes, los 2 grandes momentos que forman una unidad básica, como nos está diciendo, numeral 1346 del Catecismo. La reunión, la liturgia de la palabra con las lecturas, la homilía y la oración universal. La liturgia eucarística con la presentación del pan y del vino, la acción de gracias consecratoria y la comunión. Sigue diciendo este mismo numeral 1346. Liturgia de la palabra y liturgia eucarística constituyen juntas un solo acto de culto, dice el Catecismo. O sea que es un culto. Este es un verdadero culto. Aquel simplemente pues se le llama culto, pero este es el verdadero culto. Liturgia de la palabra y liturgia eucarística constituyen juntas un solo acto de culto. ¿Culto a qué? ¿Culto a quién? Por lógica, mi querido hermano, a Dios. Entonces, cuando usted y yo vamos a misa, vamos a darle culto a Dios. Por eso tenemos que valorar la misa, porque vamos a encontrarnos con Dios. Por eso siempre he dicho que la misa es un pedacito del cielo en la tierra. Por eso, mi querido hermano, no podemos profanar la misa con nuestra mala actitud, platicando, hablando ahí de otras cosas, perdiendo el tiempo, levantar, salir, dejando a los niños que griten, que corran, que hagan esto, que hagan lo otro, porque le estamos dando un solo acto de culto a Dios. En efecto, sigue diciendo este numeral 1346, en efecto, la mesa preparada para nosotros en la Eucaristía es a la vez la de la palabra de Dios y la del cuerpo del Señor. Por eso no podemos llegar tarde a misa tampoco, mi querido hermano. Tenemos que estar desde que comienza. Porque en todo este tiempo, en estos 2 momentos básicos, importantes, le estamos dando culto a Dios. Es un solo acto de culto a Dios. Ahí donde se conoce, se manifiesta el amor que tenemos, mi querido hermano. Si no se ama a Dios, no se entiende la misa. Si no se ama a Dios, no se disfruta la misa. Si no se ama verdaderamente al Señor, la misa simplemente es un compromiso. Y eso es lo que ocurre con muchos. Van a cumplir. No entienden lo que significa la misa. Por eso decía San José María Escrivá, tú sientes que la misa es larga. San José María Escrivá, fundador del Opus Dei. Tú sientes que la misa es larga, es porque tu amor es corto, decía él. Y eso es lo que está pasando, mi querido hermano. Vamos a misa
y vamos ya viendo la hora que termine, ya es hora. ¿Y por qué no ponen la misa más temprano para salir temprano del compromiso? Y bueno, y vamos porque se ha vuelto un compromiso. No se entiende, no se disfruta, porque no se le está dando realmente el culto a Dios. Numeral 1347. Y con eso terminamos este primer programa de esta serie que vamos a estar hablando sobre la misa como una oración. Numeral 1347. He aquí el mismo dinamismo del banquete pascual de Jesús resucitado con sus discípulos. En el camino les explicaba las Escrituras, luego sentándose a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Y ahí lo reconocieron que era Jesús el que estaba presente. Primero, mi querido hermano, nos explica las Escrituras y luego, primero nos alimenta el alma con su palabra y luego nos alimenta para la vida eterna con su cuerpo sacramentado. Por eso, mi querido hermano, la misa tiene que tener un lugar muy importante en nuestra vida como católicos. Bueno, vamos a dejar hasta aquí este primer tema, o aquí vamos a pasar pues no sé cuántos programas hablando con respecto a la Santa Misa para que la aprendamos a valorar, a amar, a disfrutar. Vamos a dejar hasta aquí nuestro programa. En nuestro siguiente programa vamos a continuar hablando sobre la Eucaristía, sobre la misa y sobre lo que nos enseña el catecismo y lo que nos enseña la liturgia a través del misal. Por favor, manténgase siempre en sintonía de nuestros programas. Si usted desea invitarnos a su comunidad, puede escribirnos a nuestro correo electrónico smelara67@yahoo.com, smelara67@yahoo.com, o si también quiere colaborar con nuestro ministerio, puede escribirnos para ver la manera como usted puede ser de bendición para nuestro ministerio. Gracias y manténgase siempre en sintonía de nuestros programas. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor.